Bienvenidos al video número 8 de este curso de Sibelius. Bueno, en este video vamos a ver un poco lo que son los controles de reproducción y del panel mezclador. Vamos a explorar qué función tiene cada botón. Bueno, y empezamos. Bien, vamos a empezar viendo un atajo de teclado que sirve para mostrar u ocultar este panel de control. Bueno, se hace con control más alt más Y, ¿sí? ¿Ven? Como lo mostramos o lo ocultamos. Casi siempre lo vamos a necesitar, así que les aconsejo que lo tengan a la vista. Bien, aquí tenemos botones clásicos como el play para reproducir, stop para parar, para rebobinar, para adelantar. Tenemos para volver al principio de la canción, para ir al final de la canción. Tenemos un deslizador de tempo para escuchar la pieza más lenta o más rápida. Bien, si venimos a la derecha, tenemos aquí para activar el metrónomo durante la reproducción. O desactivarlo. Tenemos para reproducir en bucle. Esto es útil cuando queremos reproducir varias veces cierta cantidad de compases. Aquí tenemos la misma función. Pero lo tenemos aquí en esta cinta de opciones. Nos da varias opciones como reproducir a mitad de la velocidad, por ejemplo. Para reproducir lo que seleccionamos solamente. Y simplemente para reproducir desde donde esté nuestra línea de tiempo. Tenemos esto que dice mover la línea de reproducción a la selección. Tenemos lo mismo de aquí, que es el bucle. Lo tenemos aquí también. Rebobinar, avanzar, ir al final, al comienzo. Tenemos los mismos controles aquí arriba. Bien, ahora vamos a ver lo que es el panel mezclador. Lo abrimos desde aquí. Vamos a correr un poco las cosas, así vemos mejor. Bien, aquí tenemos, corremos un poquito esto. Acá tenemos el panel mezclador, ¿sí? Es como una consola de mezcla, pero virtual, ¿no es cierto? Por ejemplo, seleccionamos un pasaje. Vamos a preparar para tener un bucle. Ven cómo nos van mostrando valores, volúmenes. Aquí tenemos para panear el sonido de izquierda a derecha. Con este botón paneamos el sonido. Tenemos para poner un instrumento en solo. Esta es la salida master, es decir, la salida principal. Con esto bajamos el volumen de todo lo que está sonando. Podemos poner en solo para escuchar un instrumento específico. Podemos panear.
Tenemos volúmenes individuales de cada instrumento. Podemos mutear también, seleccionando la M. También tenemos la posibilidad de modificar efectos como la reverb o el delay. Aquí tenemos la reverb. Aquí tenemos chorus. Hacia la derecha le damos más y hacia la izquierda le damos menos efecto. Esto es el panel mezclador. Bueno, aquí tenemos opciones de vista, de verlo más compacto o más completo, para mostrar los efectos o no, para mostrar los canales. Distintas opciones de vista que están dentro de este panel mezclador. Bien, aquí en configuración tenemos los distintos bancos de sonido que vienen con el programa u externos que podemos agregar nosotros. Tema que veremos en un video más adelante de cómo agregar librerías de sonidos externos al programa, ¿sí? En configuración entonces tenemos todos los bancos de sonido disponibles para usar en nuestra partitura. Por ejemplo, aquí estoy cargando un banco de sonido externo, de un piano externo. Esto es muy útil cuando necesitamos usar otros sonidos que no estén en el programa. Bien, por último vamos a ver un atajo de teclado que lo vamos a usar todo el tiempo, que es reproducir desde donde estamos, simplemente presionando la P. Seleccionamos el compás, P. Bien, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.